Inhabilitan a la líder del partido de ultraderecha francés por malversación de fondos públicos. Marine Le Pen no podrá presentarse a la elección presidencial de Francia en 2027. En Ecuador, el movimiento Pachacutic formalizó su respaldo a la candidatura presidencial de Luisa González. Esta es una adhesión clave a 2 semanas del balotaje ante el actual mandatario Daniel Noboa. Irán promete respuesta firme ante intimidaciones de Estados Unidos. Trump había amenazado con bombardeos como nunca antes han visto y aranceles secundarios. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. En Francia ha sucedido un terremoto político. Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional, ha sido declarada este lunes culpable de malversación de fondos públicos con una pena de 4 años de cárcel y la inhabilitación política de 5 años. La condena que le impide presentarse a cargos públicos será recurrida, pero el tribunal ha decidido que se cumpla de manera inmediata sin esperar a la resolución de dicha apelación. Se trata del peor escenario posible para la líder del RN, que abandonó la sala de forma airada sin terminar de escuchar la condena. La carrera de Le Pen para las presidenciales de 2027 se complica enormemente y dependerá ahora de lo que tarde en resolverse el recurso. El veredicto de culpabilidad también fue dictado a otros 8 miembros actuales o anteriores del grupo político que, al igual que Le Pen, previamente se desempeñaron como legisladores electos en el Europarlamento. También fueron condenados 12 asistentes parlamentarios y otras 3 personas, mientras un acusado fue absuelto, según informó AP. Mientras, Agrupación Nacional deberá pagar una multa de 2 millones de euros. Veamos el reporte. Marine Le Pen salió del Tribunal de París sin decir una palabra. No esperó el final de la sentencia. Parecía que había oído todo lo que tenía que oír. Se le prohibió presentarse a cargos públicos. El juez declaró que será por un periodo de 5 años con efecto inmediato. La líder del partido de ultraderecha Agrupación Nacional fue declarada culpable el lunes de cargos de malversación de fondos. El juez concluyó que entre 2004 y 2016, Le Pen estuvo en el centro de un sistema que desvió unos 2,9 millones de euros del Parlamento Europeo para pagar a personal en Francia y, en última instancia, reducir los gastos de su partido. 8 antiguos o actuales miembros de su partido y 12 ayudantes parlamentarios también fueron declarados culpables. El tribunal francés condenó a Le Pen a una multa de 100.000 euros y a una pena de cárcel de 4 años con 2 de suspensión, que deberá cumplir con un brazalete electrónico. Pero el mayor castigo es la prohibición de presentarse a las elecciones durante 5 años. El tribunal tuvo en cuenta, además del riesgo de reincidencia, la grave perturbación del orden público si una persona ya condenada fuera candidata a las elecciones presidenciales. La sentencia pone un clavo en el ataúd de sus ambiciones presidenciales y la deja fuera de la carrera del 2027. Le Pen ha calificado previamente la investigación de caza de brujas, afirmando que negaría a los 11 millones de simpatizantes del partido Agrupación Nacional la posibilidad de votar a su candidata favorita. La Fiscalía de París inició una investigación judicial correspondiente en diciembre de 2016 por los cargos de abuso de confianza, encubrimiento de abuso de confianza, estafa organizada, falsificación y uso de falsificaciones y trabajo no declarado. A disposición del Tribunal Penal fueron puestos la propia Agrupación Nacional y más de 20 funcionarios. El motivo de la investigación fue una denuncia anónima recibida en 2014 por
por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. De acuerdo con el documento, los asistentes parlamentarios del RN reclutados para ayudar a los eurodiputados también desempeñaban funciones oficiales dentro del partido francés. De este modo, violaron la normativa de la institución de la Unión Europea que establece que los fondos asignados por Estrasburgo para pagar a los asistentes no pueden financiar un contrato firmado con un partido nacional. La Cámara Europea estimó la suma total malversada por este sistema entre 2004 y 2016 en 6,8 millones de euros. Ante la negativa de Le Pen a pagar, los servicios financieros del Parlamento dedujeron decenas de miles de euros de su asignación de eurodiputada antes de que abandonara Bruselas en 2017. Amenazada con una orden de recuperación ejecutiva, la política devolvió 330.000 euros en 2023. Por su parte, su abogado, Rodolphe Bossolt, anunció que apelarán la decisión del juez. No cabe recurso contra la ejecución provisional, indicó, denunciando un círculo vicioso. En indiquant que nous allons faire appel, ce qui est le premier point, la présidente a indiqué que parce que Madame Le Pen, comme les autres prévenus, avait exercé les droits de la défense, comme par exemple demander une prescription, ce qui est quand même la base de n'importe quelle défense, de n'importe quel prévenu, eh bien, il y avait un risque de réitération ou de récidive. C'est totalement, absolument incroyable. Il y a une forme de criminalisation de la défense que je trouve, pour ma part, extrêmement scandaleuse. C'est-à-dire que Marine Le Pen, malgré son appel, ne peut saisir aucune institution, aucun élément, j'allais dire aucun tribunal pour voir suspendre cette exécution provisoire. C'est là où le bât blesse et c'est là où il y a une véritable difficulté. Mais j'imagine que si elle le faisait, on lui dirait qu'on lui reprocherait encore de se défendre. C'est un cercle absolument vicieux et je trouve fondamentalement que le coup qui a été donné aujourd'hui est un coup, pour le coup, je reprends les termes du tribunal, un coup à la démocratie. Los aliados ultraderechistas europeos ya reaccionaron ante esta sacudida. El vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Matteo Salvini, ha comenzado ya a enarbolar la bandera del complot. Por su parte, el presidente del partido de Le Pen, Jordan Bardella, afirmó que la decisión ejecuta la democracia francesa. Un duro golpe a la extrema derecha de Francia. La condena contra Marine Le Pen despertó la solidaridad del movimiento de extrema derecha, empezando por el presidente de su partido, Agrupación Nacional. Hoy no es solo Marine Le Pen la que está siendo injustamente condenada, es la democracia francesa la que está siendo ejecutada. Y figuras como Éric Zemmour, quien fue su rival en las elecciones de 2022. No corresponde a los jueces decidir por quién debe votar el pueblo. Independientemente de nuestros desacuerdos, Marine Le Pen tiene la legitimidad para presentarse en las urnas. A 2 años de las elecciones presidenciales, su salida del juego por medio de la vía judicial tampoco cayó bien entre sus enemigos políticos. Me asocio plenamente a la declaración de la coordinación del movimiento insumiso y añado, la decisión de destituir a un cargo electo debería corresponder al pueblo. Para eso serviría el referéndum revocatorio en una sexta república democrática. Una de las primeras reacciones llegó de Rusia, donde calificaron el hecho como una violación de las normas democráticas. De hecho, cada vez más capitales europeas siguen el camino de alejarse de las normas democráticas. Desde luego, no queremos inmiscuirnos en los asuntos internos de Francia, nunca lo hemos hecho, pero en general todas nuestras observaciones sobre las capitales europeas dicen que allí no se escatiman en absoluto a la hora de alejarse de la democracia durante el proceso político. Desde Italia, el viceprimer ministro Matteo Salvini calificó la decisión como una declaración de guerra de la Unión Europea y otros, como el primer ministro de Hungría, expresaron su respaldo promoviendo la frase «Yo soy Marine». Ante estas reacciones, vale preguntarse cuál es la importancia de Marine Le Pen en la política francesa. France 24 analizó el panorama con Jean-Marie Chenot, doctor en ciencia política de la Universidad de los Andes. Marine Le Pen ha sido un personaje muy importante para su agrupación nacional, para la política francesa, porque operó un cambio profundo en la identidad misma del partido, desde su papá que estamos viendo en las imágenes, que tenía una imagen bastante
problemática en Francia por sus declaraciones racistas, antisemitas, etc. Ella operó un giro en cuanto a la ideología del partido, por lo menos la fachada que le da de partido de gobierno, de partido que puede cooperar con los partidos de derecha más moderada. Entonces, pues es un cambio importante en las últimas décadas, desde el 2012, que fue por primera vez candidata presidencial, hasta la fecha. Pasamos ahora a América Latina. La candidata de Revolución Ciudadana por las presidenciales en Ecuador, Luisa González, firmó un acuerdo con Guillermo Churunchumbi, coordinador nacional del movimiento Pachacuti, un respaldo necesario que podría servirle para imponerse en las urnas el próximo 13 de abril. La firma de este acuerdo ha sido calificada como programático. El escenario para rubricar el pacto fue la plaza central de la parroquia rural de Tixán, en el cantón Alausí de la provincia de Chimborazo, donde se realizó el Encuentro Nacional por un Ecuador equitativo, plurinacional y libre de violencia, con miles de representantes. En tiempos de crisis, la unidad es nuestra mayor fuerza. Frente al avance de una derecha violenta y antidemocrática, es momento de dejar diferencias de lado y actuar juntos por un país más justo, dijo Pachacutic en su convocatoria. Recordemos que Pachacutic es la organización que en la primera vuelta electoral del pasado 9 de febrero tuvo como candidato a Leonidas Issa, el actual titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, quien quedó en tercer lugar tras González y Noboa. Manuel Caizalema dejó su chacra en Colta. Por hoy no empuña su asadón, sino una bandera. Llegó hasta la plaza central de Tixán, en Alausí, en plena cordillera de los Andes. Dice que vino para luchar por un Ecuador más justo. Nunca hemos tenido ayuda del gobierno. Entonces, por eso nosotros queremos que sea la presidencia la señora Luisa González. Entonces, ojalá que también que ella ayuda, que ella nos facilite a la gente pobre, a la gente campesina, a la gente que trabaja. Como Manuel, cientos de agricultores, campesinos y trabajadores llegaron hasta esta plaza para ser testigos de la firma del acuerdo entre la Revolución Ciudadana y el movimiento Pachacutic, la tercera fuerza política del país. Banderas de alrededor de 75 partidos y movimientos de izquierda coparon el espacio que sirvió como escenario para la suscripción de este inédito acuerdo político. Desde el gobierno de Lenin Moreno, del gobierno de Lasso y ahora de Noboa, están aplicando políticas neoliberales. Frente a aquello no podemos dar la espalda a este país. Por eso es que hemos decidido generar proceso de unidad de las izquierdas. Sostienen que no se puede retroceder en los derechos alcanzados en la actual Carta Política Ecuatoriana. Es un día verdaderamente histórico y en realidad tengo conmovido el corazón porque se siente el cambio, declaró González al firmar el pacto. Al recordar que es hija de padres campesinos, la candidata presidencial subrayó que pertenece al pueblo montubio que habita en las zonas rurales de la costa ecuatoriana. González también resaltó que esta unidad es un acto de amor por 18 millones de ecuatorianos, un acto de entrega al pueblo ecuatoriano y una demostración de madurez política que deben tener los líderes que buscan la transformación del país. La unidad no es entrega de principios, la unidad es reafirmar los principios que nos llevan a la construcción de un estado de bienestar y de justicia social, enfatizó la candidata de Revolución Ciudadana, insistiendo en que las diferencias, las discusiones, las peleas, las rencillas, el odio deben quedar en el pasado. Aquí, en Tixán, la historia del Ecuador empieza a cambiarse, a tomar un nuevo rumbo. Y no estamos aquí solo para firmar un acuerdo. Estamos aquí para sellar un destino común de la patria del Ecuador. Un destino que se llama libertad, vida y dignidad. Un destino por la vida de los ecuatorianos, de los hombres, de las mujeres, de nuestros hijos que merecen vivir en paz. Un destino donde los pueblos indígenas, cholos, montubios, afros,
mestizos, todos, campesinos, obreros, hombres y mujeres, olvidados, se convierten hoy en los protagonistas de esta nueva historia que comienza hoy aquí en Tixán. El documento firmado representa una hoja de ruta de 25 puntos para poder avanzar a la unidad y comprende un grupo de acciones concretas. Entre otras, se establece luchar contra la inseguridad, acciones inmediatas para hacer frente a la minería a gran escala, evitar la extensión de la frontera petrolera y garantizar el sistema de educación bilingüe. Por otro lado, rechaza la convocatoria a una asamblea constituyente hecha por Noboa, teniendo en cuenta que podría ser regresiva en cuanto a los derechos de los pueblos. Además, tuvieron consenso en fortalecer la dolarización y reducir el impuesto al valor agregado al 12%. El acuerdo concibe la defensa de una educación pública y de calidad y no privatizar sectores estratégicos. Los líderes indígenas y de la Revolución Ciudadana además aseguraron que no se trata de un simple acto político, sino una muestra pública de la capacidad de los movimientos sociales para redefinir alianzas en un momento decisivo. Telesur analizó el tema con Nicanor Moscoso, politólogo. Pachacútec siempre va a tener contradicciones con cualquier otro movimiento político en el país. Y algo que dijo Leonidas Issa desde un principio, cuando ya estaban en las conversaciones y en tomar su decisión, es que ellos elegían también con quién enfrentarse. Y ellos saben que enfrentar a un partido de izquierda o un partido más popular en el gobierno, como sería el de Luisa González, es mucho más fácil que la radicalización de enfrentar a un partido de la ultraderecha, que ya hemos visto los resultados. Aquí cuando estuvo Lenín Moreno, apoyado por Guillermo Lasso, y luego Guillermo Lasso en el poder, las manifestaciones que hacían los indígenas pues fueron violentamente atacadas por el gobierno, cosa que puede ser diferente y es diferente cuando gobierna un partido progresista, un gobierno progresista como el que podría dar Luisa González. O sea, ellos también están eligiendo con quién podrían más poder encontrar acuerdos, como ya los han planteado, y también con quién podrían resolver mejor sus disputas. En una asamblea celebrada el pasado 12 de marzo, la CONAIE, Pachacútec y otras organizaciones sociales determinaron que no apoyarían a Noboa y en esa oportunidad presentaron una lista de demandas a Luisa González, lo que se interpretó como un respaldo a su candidatura, algo que la propia aspirante presidencial agradeció. Sin embargo, de cara al balotaje, el movimiento indígena ecuatoriano está dividido. Por un lado, la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana, CONAICE, y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, decidieron apoyar a González. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFANIE, ha optado por Noboa, mientras que en la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo hay divisiones internas, puesto que unos optan por el mandatario o el voto nulo y otros se inclinan por la opción que ofrece la Revolución Ciudadana. Aunque no pudo asistir a Tixán, Issa envió un mensaje por teleconferencia y dijo que el acuerdo deviene hoja de ruta para concretar profundas transformaciones para el país. Expresó que el gobierno de González podría representar una etapa diferente. Escuchemos. Muchos de los compañeros han optado por apoyar a la candidatura de la señora Luisa González, no como un cheque en blanco, sino como la posibilidad de alcanzar ciertas conquistas que fortalezcan los espacios de lucha autónomo en un contexto de reacomodo del gobierno de derecha. Este gobierno no queremos otro Moreno, otro Lasso u otro Noboa. Se exige que la señora González se pronuncie punto por punto las demandas de las agendas presentadas y seguramente hoy en el evento de este movimiento de unidad plurinacional Pachacútec se acuerden hacer ese camino para cumplirla. Sin descafeinarnos los puntos, sin bambalinas, sin usurpar su núcleo que realmente perseguimos. Debe respetar el espíritu de las demandas, por ejemplo, la moratoria, auditoría y revisión de todos los procesos mineros. No olvidamos las agresiones de Correa. Si es que González no lo es,
manifiéstese a contramano del dogma del exmandatario frente al extractivismo. Esta y otras las principales demandas fijadas de manera programática por muchas organizaciones sociales y políticas, incluidas la CONAIE, nuestra madre organización, y el Pachacuti como brazo político. Mientras Luisa González profundizaba sus lazos con sectores populares, el presidente y candidato Daniel Noboa viajó a Estados Unidos y se reunió con el gobernante Donald Trump en su mansión de Florida, Mar-a-Lago. En un breve comunicado, el gobierno dijo que fue un encuentro amistoso y privado. Además, agregaron que esta semana darán más información sobre la reunión, de la que lo único compartido fue una foto de Noboa y su esposa en X junto a Trump. En paralelo, la batalla contra la vicepresidenta Verónica Abad continúa, después de que un tribunal ratificó la suspensión de derechos políticos de la vicepresidenta electa en las urnas por 2 años. Noboa firmó un decreto ejecutivo desde Miami, nombrando a Cynthia Gelibert, una funcionaria de su círculo cercano, como vicepresidenta. Abad, por su parte, reaccionó en su cuenta de X e insistió, como en anteriores ocasiones, que se trata de un golpe de Estado judicial y violatorio de los derechos fundamentales de las mujeres. Cambiamos de tema. Irán reaccionó a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que dijo que podría ordenar ataques militares contra Irán si Teherán no logra un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Bakai, respondió este lunes en su cuenta en X que una amenaza abierta de bombardeo por parte de un jefe de Estado contra Irán constituye una afrenta chocante a la esencia misma de la paz y la seguridad internacionales. El diplomático iraní subrayó que esa amenaza también viola la Carta de las Naciones Unidas y traiciona el régimen de salvaguardias de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Bagaki ha cerrado su mensaje advirtiendo que la violencia trae violencia y la paz crea paz. Estados Unidos puede tomar su decisión junto con sus efectos y consecuencias. Escuchemos a Trump. Donald Trump ha prometido específicamente bombardear e imponer aranceles a Irán si el país no llega a un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear. Comentarios que matizó pocas horas después de su entrevista a NBC. Tomaremos una decisión sobre los aranceles secundarios a Irán en función de si se alcanza o no un acuerdo. Si lo hay, nunca aplicaremos aranceles secundarios. Esperamos que Irán tenga una vida buena, larga y fructífera como país, pero ya veremos lo que ocurre. A pesar de la actitud amenazante en la que Trump quiere negociar en cualquier esfera, Irán confirmó que ha dejado abierta la posibilidad de conversaciones indirectas con los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, precisó que es el comportamiento de los Estados Unidos quien determinará la continuación de las negociaciones entre ambas partes. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, confirma que la respuesta de Teherán a la carta del presidente estadounidense Donald Trump se ha enviado a través de Omán. El mandatario afirma que Irán ha dejado abierta la posibilidad de conversaciones indirectas con Washington y enfatiza que la continuación del proceso de negociación depende del comportamiento estadounidense. En esta respuesta, aunque se rechazó la cuestión de las negociaciones directas entre ambas partes, se afirmó que la vía de las negociaciones indirectas está abierta y se enfatizó que Irán nunca ha eludido las negociaciones y que solo el incumplimiento de los compromisos y las promesas ha causado problemas en esta vía, que debe ser compensado y se debe restablecer y generar confianza. Es el tipo de comportamiento de los estadounidenses lo que determinará la continuación del camino de las negociaciones. Pezeshkian ha hecho estas declaraciones durante una sesión del gabinete el domingo. En la reunión también ha condenado los horrendos crímenes israelíes contra los palestinos y exige su fin inmediato. Es absolutamente inaceptable que, a pesar de la declaración del alto al fuego, el régimen israelí utiliza sus herramientas y tecnologías para lanzar bombas sobre personas inocentes en Gaza. Ninguna persona consciente en ninguna religión aceptaría este comportamiento inhumano. Pido a Dios que ayude a las naciones musulmanas a oponerse a este comportamiento inhumano con unidad y solidaridad para que puedan acabarlo.
Además, Pezeshkian, tras apreciar la entusiasta y seria presencia de la gente en la marcha del Día Mundial del Quds, ha felicitado a todo el pueblo iraní y a los musulmanes de todo el mundo por la llegada del Eid al-Fitr y expresa su esperanza de que el mes de Ramadán traiga mayor unidad, paciencia y amabilidad en la sociedad iraní. Por su parte, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, ha señalado que la única forma efectiva de resistir el chantaje y la extorsión de las superpotencias es a través de la unidad y la visión del mundo musulmán. Durante una reunión con funcionarios estatales y embajadores de países islámicos celebrada este lunes en Teherán, el líder iraní ha destacado que la unidad, empatía y un lenguaje común entre los estados musulmanes son fundamentales para enfrentar los crímenes del régimen sionista y sus aliados en Palestina y Líbano. El ayatolá Khamenei también agregó que si bien los países musulmanes no deben tener posiciones políticas idénticas, es crucial que reconozcan sus intereses comunes sin generar conflictos entre ellos. Igualmente prometió una respuesta firme en caso de ataque a su país tras las amenazas del presidente estadounidense. Escuchemos. Amenazan con hacer daño, por supuesto. Si se llevan a cabo, no estamos seguros de que ocurran. No creemos que sea muy probable que se realicen desde el exterior, pero si se lleva a cabo, sin duda recibirán un fuerte contraataque. Mientras, el portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Anwar El Anaouni, en una rueda de prensa este lunes en Bruselas, ha subrayado que no hay alternativa a la diplomacia con Irán. Tomamos nota de la apertura a conversaciones indirectas señaladas por funcionarios iraníes. No hay alternativa sostenible a una solución diplomática y un enfoque multilateral como el del acuerdo nuclear con Irán sigue siendo clave, ha resaltado. El Anaouni ha señalado que el bloque comunitario mantiene abiertos los canales de comunicación con todas las partes con el objetivo de alcanzar una solución diplomática para retomar el acuerdo de 2015 conocido como Plan Integral de Acción Conjunta. Recordemos que este acuerdo se quedó moribundo hasta perder vigencia tras la retirada unilateral de Trump en 2018. El analista Carlos Martínez conversó sobre las acciones de Trump durante una entrevista a Telesur. Desarrollar su programa nuclear. Otra cosa son las armas nucleares, pero es que Estados Unidos no quiere que Irán sea un país autosuficiente en lo nuclear. Pero es que además Irán está dispuesto a negociar. Lo que pasa es que Donald Trump entiende por negociación y acuerdo y la imposición suya sobre Irán. Como todos lo sabemos, todos los oyentes saben perfectamente, Irán no va a aceptar imposiciones de Estados Unidos. El caso de bombardear por no querer aceptar una imposición es pues un caso claro y un flagrante violación del derecho internacional, cosa que hay que tener en cuenta para el doble rasero que tiene Estados Unidos, que suele sancionar a muchos países, Irán, Venezuela, Rusia, pero no sanciona a aquellos países que violan flagrantemente los principios más obvios del derecho internacional, como es la prohibición del genocidio, y es lo que está cometiendo su socio en la región, Israel, que además es un acérrimo enemigo de Irán. Esperemos que Estados Unidos se venga a negociar y que no se inicie otro conflicto en un mundo ya muy convulso como el que estamos viviendo en estos momentos. Y con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal Cubano de Noticias.